Bien, continuamos con la unidad. Ya va siendo lo último que tenemos que aportar de la unidad 1 de la plataforma de Cisco, que serían los discos duros. ¿Tá? Los dispositivos de almacenamiento en general, no los discos duros. ¿Tá? Los dispositivos de almacenamiento leen o escriben la información en medios de almacenamiento ópticos, magnéticos o semiconductores. ¿Tá? Con eso nos vamos entendiendo que estamos hablando de dispositivos que, como habíamos hablado de la RAM, que cuando se apagaba la computadora se borraba toda la información. En este caso no es así, son discos duros no volátiles. Son dispositivos de almacenamiento no volátil. O sea, por más que apaguemos la computadora, la información no se va a borrar. ¿Tá? En principio tenemos muchos tipos de discos, ¿tá? Que trabajan de maneras sumamente distintas. En este caso tenemos los discos duros. ¿Tá? Como la página de Cisco no está actualizada, vamos a tener un poco de información dispareja en ese sentido. Los discos duros estaban conocidos como discos de alta capacidad, por ejemplo acá vemos, ¿no? 500 GB, 1 tera, 2 teras, tenemos inclusive más grandes, pero eran de una velocidad de transferencia mucho menor a los demás. ¿Tá? Los discos duros trabajan de forma magnética, tienen varios discos finos adentro suyo, son varios discos finos, con un cabezal que recorre todo el disco. ¿Tá? El disco está dividido en sectores, lo cual el cabezal se va a dirigir a cada sector cuando necesitemos una información del disco duro. ¿Tá? El cabezal tiene una separación literal de un pelo del disco. Esto implica que el disco, al ser mecánico, tener todo cabezal, discos adentro, cualquier golpe que pueda producirse en el disco o que podamos hacerle, o bueno, si encargamos el disco en este caso de Montevideo, ya que estamos hablando de acá de Uruguay, cualquier golpe que reciba el disco puede afectar y entonces el cabezal se puede torcer y puede empezar a tocar el disco. Y una vez que toca el disco, literalmente perdemos el disco duro. ¿Tá? Perdemos toda la información que está dentro. No tenemos cómo recuperarla porque daña todos los archivos dañados. Daña todos los archivos dañados. Eh, Daña todos los archivos que van a estar en el disco duro. ¿Tá? Después de esto tenemos los discos duros SSD. ¿Tá? Disco duro que en este caso en la página serían estos. Que acá con estos discos duros teníamos una velocidad de transferencia mucho mayor, pero de menor capacidad. Hoy, actualmente, estos discos están llegando a capacidades muy grandes. Por ejemplo, en la aplicación esta que tenemos el máximo de 960 GB. ¿Tá? Hoy en día ya tenemos discos SSD de 2 teras. ¿Tá? En eso es algo que no está actualizado a la página de Cisco, por eso les voy mencionando. Estos discos sólidos, a diferencia de los discos duros, estos trabajan con chips, o sea, es electrónico el disco. Al ser electrónico, la información es ya por sí es mucho más segura y el disco duro y el disco sólido es mucho más rápido. Un ejemplo de ello lo podemos notar con el inicio del sistema operativo. Por ejemplo, si tenemos el disco duro con un sistema operativo Windows 10, ¿no? Iniciamos la máquina y ponemos en comparación el Windows 10 también en un disco sólido, vamos a notar la diferencia de inicio y para que esté lista la computadora para poder utilizar. Vamos a tirar números muy exagerados para que se den cuenta más o menos la diferencia. Si el disco duro, el sistema operativo demora 10 segundos en arrancar, el disco sólido va a funcionar, va a arrancar en 3 segundos. Estoy tirando números muy exagerados para que se entienda, ¿no? La velocidad de transferencia de datos, lo cual deja el disco sólido mucho más eficiente. ¿Tá? También se quiso sacar lo que es un disco híbrido, ¿tá? Que está entre medio del sólido y del disco duro. Híbrido justamente lo hizo, intentaron juntar el mecanismo mecánico con el mecanismo electrónico. Aún así le salió un disco duro que es más rápido que el disco duro, le salió un disco híbrido que es más rápido que el disco duro, pero aún así más lento que el disco sólido. ¿Se entiende?
no fue tan eficiente y no sé, pero en tema de precio tuvo muchas ventas por el hecho de que era un disco que era un poco más rápido que el que se viene utilizando tradicionalmente, que es el disco duro. Era más rápido que ese, salía más barato que el disco sólido, pero era más lento. Así que por ese tema se vendió un poco, tuvo una gran salida en ventas. Pero hoy en día ya casi no existen los discos duros híbridos. Ya no tienen mucha salida comercial. Y una cosa que no habla la página son de los famosos discos M2. Cuando decimos M2 es el socket M2. Este disco es totalmente electrónico, inclusive es mucho más chico. Vamos a poner los tres discos. Vamos a poner un disco sólido para que se note un poco la diferencia de tamaño. Esto es un disco sólido. Tiene su ocupación en el gabinete. Es bastante grande. Perdón, disco duro. Disco duro, no es disco sólido. Disco duro. Vamos a poner ahora sí un disco sólido para que se vea la diferencia. Que los discos sólidos normalmente se colocan acá. Vieron que es mucho más chiquito, ¿no? Capaz que no se aprecie bien el tamaño, pero... Y después tenemos el M2. Primero aclaramos esto. Estos discos duros, estos discos sólidos y disco duro se conectan a través de cables, Se conectan a través de cables. Le damos, perdón, acá le tenemos que dar energía desde la fuente y datos desde la placa. Tenemos ese tipo de cable. Lo mismo el disco sólido. A la fuente. Ahí conectamos a la fuente y a los datos. A lo mismo. El M2 va directamente a la placa. Si vamos a poner un M2, por ejemplo, cualquiera. Vamos a poner uno de 1 terabyte. Acá tenemos uno de 1 terabyte. Estos también son discos duros que están en una capacidad muy alta hoy en día. Lo ponemos acá. Va directamente a la placa conectado. La misma placa le da la energía, lo cual consume mucho menos energía. No necesitamos una fuente tan potente. Y lo sellamos. Y el disco duro y el disco M2 queda escondido. Y es mucho más rápido que el sólido. Muchísimo más rápido. Después tenemos unidades ópticas. Las unidades ópticas más bien conocidas, las lectoras de CD. Que normalmente van por acá. Este gabinete no tiene un espacio para poner una lectora, así que no podría mostrar. Inclusive creo que la página, la aplicación, perdón, no me deja colocar una lectora. Pero la lectora a lo que se basa no es directamente un dispositivo de almacenamiento, pero sí guarda el almacenamiento en un disco, de una forma óptica. Así que básicamente sería una forma de almacenamiento. Lo mismo tenemos las unidades de cinta, las disqueteras, con los disquetes, los antiguos disquetes que movían la partecita de placa, capaz que muchos no usaron, de plata, de chapa mejor dicho. Y si el sol daba en la cinta, se borraba toda la información o daba un montón de problemas. Y después la gran memoria flash, los pendrive. Eso es muy común en todos. Bien, una vez ya tenida... y un poco la fuente. La fuente se diferencia en varios sentidos. La fuente tenemos que diferenciarlas en watt. Nosotros, por ejemplo, no vamos a poner en una máquina que tiene muchos dispositivos electrónicos una fuente, por ejemplo, de 500 watts. No, siempre tenemos que buscar lo más alto. Si sabemos que vamos a armar una máquina gaming, una máquina para juegos, una máquina para edición de video, no le podemos poner una fuente chica. Tenemos que intentar salvar esas expectativas y decir, bueno, si le voy a poner una placa de video muy, muy potente, le voy a poner esto, le voy a poner mucha RAM, le voy a poner 3 discos duros, necesitamos una fuente mínimo de 800 watts. No hay algo que te diga, bueno, mira, para estos componentes sí o sí una fuente de esta. No, simplemente tenés que saber más o menos el consumo de tus componentes. Si pensás actualizarla más adelante, porque capaz que
Hoy en día no le pones una fuente, una tarjeta de video. Entonces te armas una máquina, una fuente que te sostenga todos los dispositivos que tenés actualmente. Entonces cuando le pones una tarjeta de video sabes que te va a consumir más y tu fuente no te da abasto. Tenés que cambiar la fuente de vuelta. Entonces ya tenés que ir pensando a futuro cuando vas a comprar una fuente de alimentación. Eso siempre. Bien. Una vez que ya tenemos un poco la máquina armada, tenemos que hablar un poco de lo que son los clientes pesados y el cliente ligero. Cuando hablamos de clientes en sí, hablamos de computadoras. Cuando hablamos de clientes ligeros, estamos hablando de computadoras que son de bajos recursos, que básicamente vamos a usarla como una computadora que va a trabajar con un intermediario, O sea, si yo tengo una computadora de bajos recursos y necesito utilizar un programa muy pesado, me voy a conectar por escritorio remoto o por el programa que sea a una computadora que esa computadora va a utilizar el programa que yo necesito. Eso es muy común que se utilice más en las empresas, por ejemplo, en las empresas de contaduría, si no me equivoco, que trabajan con la parte contable. Todas las computadoras de la administración se conectan a un servidor con escritorio remoto y en ese escritorio remoto, o sea, en esa computadora, en ese servidor que está guardado, se utiliza el programa que creo que, si no me equivoco, es SARP, algo así. Entonces todas las máquinas se conectan ahí y todas las máquinas utilizan SARP, pero de esa máquina. Así, las máquinas que están trabajando en administración no es necesario gastar en una máquina con buenos recursos. Gastas en una. Acuérdense que las empresas siempre van a intentar gastar lo menos posible. Entonces gastan en requisitos para una computadora muy buena y después van a lo básico y estas básicas se conectan a la computadora buena y utilizan el programa desde la computadora buena. Los que están un poco más en el tema, capaz que se van a identificar más con Nvidia Node, no sé si conocen, que es un poco más para celular, pero funciona con el mismo principio. Por ejemplo, si queremos jugar un juego, vamos a hablar de un juego de computadora, un juego potente, no sé qué juego, no sé si todo el mundo juega, no sé si todo el mundo conoce el juego, pero yo probé, por ejemplo, con Watch Dogs, un juego muy potente, donde me conectaba a los servidores de Nvidia y me dejaba jugar en el celular. O sea, jugaba un juego de computadora en el celular, pero no me consumía los requisitos de mi celular. O sea, yo estaba conectado a una PC y la PC me enviaba el juego a mí como si yo fuera una pantalla remota. O sea, es un principio bastante eficiente. Bien. Y un cliente pesado, por ejemplo, ya no tenemos limitaciones. Cuando hablamos de cliente pesado, literalmente hablamos de la máquina que vamos a ponerle todos los recursos que necesitamos. Si vamos de vuelta al trabajo de la empresa, las máquinas básicas son el cliente ligero y el servidor, la máquina potente que va a sostener el programa, es un cliente pesado. O sea, es una máquina muy potente. Teniendo un poco en esto del tema de trabajo, de administración, ya podremos hablar de las estaciones de trabajo. La primera es la CAX, o CAD o CAM. Estas estaciones de trabajo normalmente se utilizan para crear planos, diseños de casa, automóviles, aviones, computadoras y muchísimas cosas. O sea que si estamos hablando de planos, en ese sentido estamos hablando de modelado 3D. Estamos hablando que vamos a necesitar una máquina muy potente. O sea que como requisito sí o sí vamos a tener que tener un procesador muy potente, porque vamos a necesitar renderizar esas cosas. Y cuando hablamos de renderizar, el procesador y la tarjeta de video sufren muchísimo. Necesitamos algo de gama alta y una gran concentración de RAM. Necesitamos mucha RAM para que la máquina sea ágil, rápida. Otra estación de trabajo es la estación de trabajo de audio y video. Acá hay un poco en lo que te especialices. Si te especializas en el audio o te especializas en el video. O si te especializas en los dos. Pero por ejemplo, si trabajas en una disquera, por ejemplo, nosotros sí o sí necesitamos una máquina con una gran capacidad de disco duro,
porque necesitamos grabar pistas, hacer muchos rodajes, mucho todo, y después unirlos y no poder borrar nada. No podemos borrar esos archivos. Necesitamos una capacidad de disco muy grande. ¿Ah? Normalmente se puede utilizar monitores dobles para tener más espacio donde ver los ecualizadores y todo en lo que trabaja en la parte de audio. No sé mucho, sinceramente, específicamente el audio. ¿Ah? Y acá tenemos en lo que te vas a especializar. Si estamos hablando de que te vas a especializar más en el audio, necesitas una tarjeta de sonido dedicada, una tarjeta de sonido especializada. ¿Ah? O podemos también, para un uso cotidiano, si queremos tener un buen sonido, podemos comprar una tarjeta de sonido. Y es maravilloso el cambio que hay entre entre los puertos de sonido que te trae una computadora ya integrada y una buena comprada. Es maravilloso el cambio. Y si nos vamos a dedicar a la parte del rodaje, de edición de video, películas, todo, necesitamos lo mismo, lo único que una tarjeta de video especializada. ¿Ah? Porque vamos a necesitar mucho poder de video. No vamos a estar muertos si vamos por algo básico. Vamos a estar muertos con ese sentido. Bien. Otra cosa que tenemos es la estación de trabajo de virtualización. Esto es un poco más complicado por el hecho de que se conoce como virtualización a la ejecución simultánea de dos o más sistemas operativos. Normalmente se utiliza un sistema operativo instalado en el disco duro y después se utiliza programas para virtualizar otros discos, otros sistemas operativos. Por ejemplo, el más conocido es VirtualBox, que por ejemplo si tenemos Windows instalado en la máquina, instalamos VirtualBox y nos deja tener una ventana con Linux, por ejemplo. Esto nos sirve, por ejemplo, también para practicar formateos, que vamos a hacerlo. Va a ser lo mejor para no dañar los discos ni nada. Podemos formatearla de ahí, no borrar nada. Bien. Pero en el ámbito laboral, para lo que se utiliza es para programación, por ejemplo. Un ejemplo muy básico le estoy dando. Hay programas que funcionan en Linux, hay programas que funcionan en Windows. Tienen distintas funcionalidades, pero sirven para lo mismo, para programar. Entonces, conozco un compañero que programaba y tenía que estar con una máquina virtual y tenía que pasar todo el código para el Linux, hacer todo un tramo, después pasar todo el código para Windows, hacer todo otro tramo y así iba. Entonces, para no tener o dos computadoras o dos sistemas operativos instalados en el mismo disco duro, que para cambiar de sistema operativo que estén instalados en el disco duro, tenemos que reiniciar la PC y prenderla de vuelta, reiniciarla. Entonces lo que se hace es se virtualiza con un programa, por ejemplo, VirtualBox. Para esto necesitamos una gran concentración de RAM, mucha RAM, mínimo yo diría que unos 16 GB de RAM, por el hecho de que tener dos sistemas operativos funcionando a la vez consume muchos recursos. Y muchos núcleos en la CPU. Recuerden que los núcleos habíamos dicho en los otros videos que eran los caminos por donde la información pasaba. Entonces, mientras más núcleos, más información pasa, mucho mejor sería. Después otra estación de trabajo que tenemos es la para videojuegos. Cuando hablamos de videojuegos, que es lo más normal hoy en día, que con la pandemia se puso muy popular, las PCs gaming. Estamos hablando de que todos los recursos dentro de la PC tienen que ser potentes. Tanto CPU, RAM, video. Si querés, se puede considerar una tarjeta de sonido, no es algo fundamental. Normalmente se requiere que el sistema operativo esté en un SSD para que inicie más rápido y funcione más rápido, transfiera los archivos más rápido. Y después el almacenamiento bruto, que serían los juegos, que estén en un disco duro, por ejemplo, no afectaría en nada. En ese caso no tendría mucho problema. Bien, con esto iríamos terminando lo que es la unidad 1 del capítulo 1. Ahora vamos a ver si podemos organizar una clase para evacuar dudas. Que si no me equivoco les había avisado por grupo este jueves.
Vamos a evacuar dudas y vamos a ver si podemos realizar la prueba preliminar, que sería la prueba diagnóstica que tendríamos. ¿Tá? Bueno.